Me gustaría empezar comentándoos que hay muchas corrientes de tipo filosófico, otros de tipo más pragmático, que te indican una dirección a la que tú puedes apuntar para conocerte mejor a ti mismo. La mayoría de estas corrientes pues, utilizan métodos, procedimientos, pasos ordenados que debes seguir para conocerte a ti mismo, para lograrlo. Pero fíjate, como si lo que eres fuera algo que está muy lejos en el espacio, muy lejos en el tiempo, y tuvieras que hacer un esfuerzo personal importante para conseguirlo, ¿no? Para llegar a ello. Es el caso de cualquiera de las religiones, y es el caso también, por ejemplo, del desarrollo personal. Eso no es cuestión de meterme mucho en el desarrollo personal, pero es cierto que la mayoría de la gente que se dedica a este tipo de técnicas de desarrollo personal se ofrece como intermediario entre tu situación actual y tu situación ideal. Y lo que te dicen es que siguiendo las pautas que ellos te marcan, pues vas a poder llegar a ese conocimiento. Hola Susana, buenas. Seguimos adelante, pero bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que son como falsos gurús, ¿no? Porque tienes que seguir esas pautas que ellos te marcan para conseguir el beneficio de conocerte a ti mismo. La filosofía Advaita Vedanta es una filosofía hindú que proviene de hace 7.000-8.000 años y defiende o enseña que no es necesario ni lograr nada, ni conseguir nada, ni siquiera realizar ningún esfuerzo. Solo tienes que reconocerte a ti mismo como lo que eres. Y para ello te ofrece dos vías. Y no son métodos ni procedimientos, son lo que se denomina vías directas. Una de ellas es la autoindagación. Algo tan sencillo como hacerte tú mismo preguntas. Preguntas del tipo, ¿quién no soy yo? Fijaros, en negativo. Eso es lo que se llama el neti-neti. Es el esclarecer lo que eres a base de descartar lo que no eres. Entonces, autoindagas realizando preguntas a ti mismo del tipo, ¿quién no soy yo? Y una vez tienes claro quién no eres, qué no eres, cambias el tipo de pregunta y empiezas a preguntarte qué soy yo. Y no te preguntas quién soy yo, porque ya has visto quién no eres. Entonces empiezas a preguntarte qué soy yo. La segunda vía es la de la confianza. Es más un tema casi de fe, ¿no? Es escuchar las palabras de un verdadero gurú y confiar en ellas y vivir de acuerdo con la certeza que tienen esas palabras. Son palabras del tipo, tú eres conciencia infinita, tú eres la totalidad de este momento, ya eres perfecto. Frases de ese tipo. Fíjate que ya lo eres, ya eres perfecto, efectivamente. Lo que ocurre es que te has olvidado. Simplemente un olvido. Tu mente ha creado un muro entre tú y la conciencia y has de derribar ese muro. Y has de hacerlo tú. Puedes hacerlo por cualquiera de las dos vías, pero tienes que hacerlo tú. No hay forma ni persona que te pueda guiar o ayudar a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de contratar un Sherpa espiritual, ¿no? Que te lleve a los Himalayas de la espiritualidad, ni siquiera un maestro del desarrollo personal o crecimiento personal. Es un trabajo individual, propio. Como mucho confiar en esas palabras de una persona, digamos, veraz y nada más. Como persona iluminada y veraz, os puedo poner el ejemplo de Sri Maharaj Nisargadatta. Nisargadatta lo expresa brillantemente. Él dice, desconfía de cualquier autoproclamado gurú que se erija como el intermediario entre tú y la realidad, entre la persona y la realidad. Nisargadatta nos dice, yo no te pido que confíes en mí, te pido que confíes en mis palabras. Yo no pido nada para mí, porque iba a mentirte. Y al final prosigue diciendo, tú eres conciencia infinita.
tú eres la totalidad de este momento. Tú eres todo lo que ya estás buscando. Y no hay nada más. Y ese es el significado de la palabra Advaita. Advaita significa no hay dos. Bien, pues tras esta introducción tan espiritual, dejadme que siga adelante y os voy a mostrar, bueno, pues un aspecto mucho más cotidiano. ¿Veis la montaña rusa, supongo? Pues cuando estamos en un parque de atracciones, ¿qué es lo que hacemos? Pues digamos que lo que buscamos es una experiencia de alto nivel de adrenalina, ¿no? Buscamos una experiencia con subidones, con bajones. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos al final de la atracción, pues estamos otra vez en el punto de partida. Estamos en el mismo sitio en el que nos montamos. Pero claro, estamos pues, un poco perdidos, un poco confusos, ¿no? Quizás hasta no sabes dónde estás. Puedes estar hasta mareado. Esto es lo que ocurre con el desarrollo personal. El ticket es una promesa. Es una promesa de diversión, de un buen rato. Entonces, cuando te lo pasas bien, repites. Y muchas veces nos ocurre que repetimos una y otra vez. ¿Con qué objetivo? Pues con el de conseguir estar siempre en ese punto muy alto, de adrenalina o de espiritualidad o lo que queráis llamar. Y también con el objetivo de evitar volver a nuestro estado natural, porque aparentemente es aburrido. Es como más divertido estas experiencias, ¿verdad? Bien, pues es que si no desmontamos todas las creencias, en vez de desmontarnos nosotros, sin haber logrado nada duradero después de la atracción, si no nos desprendemos de todo aquello que llevamos toda la vida considerando como cierto, en vez de desprendernos del billete, del ticket, solo para ir en busca de otra atracción, si no dejamos de cambiar nuestras creencias por otras mejores o menos limitantes, que en el fondo no es otra cosa que comprar otro billete de una montaña rusa más rápida o más alta, pues todo este viaje no tiene fin ni tiene sentido. Claro, no tiene fin, porque siempre vas a querer otra experiencia mejor. Pero tampoco tiene sentido, porque ninguna experiencia es duradera. Ninguna. Es así. El Neti Neti nos ayuda a desmentir esas creencias, a deshacernos de esas creencias, de esas falsas verdades, para que la verdad que mora en nosotros, que está en nosotros, surja y se manifieste. Y de esta manera podamos decir cosas como: yo no soy el cuerpo, simplemente estoy consciente de mi cuerpo. O yo no soy mis pensamientos, simplemente los percibo. O yo no soy mi mente, ni soy la narración que me acompaña siempre. Todo eso es solo parte de mi conciencia. Y así ir descartando todas las creencias que llevamos, ya os digo, toda la vida dando por sentadas. Cosas como que los demás nos generan felicidad o sufrimiento, cuando todo sentimiento nace y muere en ti. Cosas como que somos un ser carente y esas carencias tenemos que arreglarlas. Y tenemos necesidades que tenemos que cubrir. Pero lo que tú eres en esencia es perfecto. No tiene carencias ni necesidades. Creencias como que has venido a este mundo, como si este mundo te precediera. Y en realidad, sin ti no hay mundo. Sin tu percepción, no hay mundo. Sé que esto es arduo, pero dejadme que continúe un poquito. Hay creencias similares, como que vas a morir. Has nacido y vas a morir. Pero tu esencia ni nace ni muere. Sin embargo, lo tenemos totalmente arraigado en nosotros. O algo parecido a lo de antes, ¿no? Esa creencia de que vivo en el mundo. Pero no, es el mundo el que vive en nosotros. Porque vuelvo a decirlo, sin tu percepción no hay mundo. Es el mundo el que vive en ti. Fijaros, hay una frase muy típica y muy bonita que dice: todo es en mí y por mí. No hay nada más. No hay nada más, esa Advaita. ¿Bien? Y fijaros también otras creencias, pues, mucho más cotidianas.
que las otras también lo son, pero que os va a sonar mucho más cotidiano como que las cosas mejoran o empeoran. Solo cambian. Fijaros, las cosas suceden, llega a tu mente y las categoriza como buenas o malas. Y luego las compara con otras y entonces las convierte en mejores o en peores. Todo creencias. Son todo creencias. Bien, pues vamos a avanzar un poquito más. Fijaros, vamos a un caso ya muy concreto. No sé si habéis visto la película Babe, el cerdito valiente. Este sería Babe, el cerdito valiente, que quiere ser un perro pastor, ¿no? Entonces, imaginaos que pudierais tener una conversación con Babe y que Babe os preguntara a vosotros, ¿qué puedo hacer para ser un mejor perro? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué le diríais? ¿Le daríais una técnica, unos pasos, un procedimiento para conseguir llegar a ser un mejor perro? ¿O le haríais ver que él no es un perro? Que si cree ser un perro o cree que quiere ser un perro, eso le aprisiona en una creencia que es la de carencia. No tengo las habilidades de un perro, por tanto necesito mejorar. Pero él no es un perro. ¿Qué creéis que sería más útil para Babe? Para su autenticidad, para su felicidad, para conseguir darse cuenta de cuál es su esencia. Pensarlo. Bien. Pues dejadme que os hable de una metáfora bastante conocida, es probable que varios de vosotros ya la conozcáis, que es la metáfora de la ola y el mar. La ola es mar, está claro. Pero si la ola se crea algo diferente, si se crea algo separado del mar, entonces empezará a sufrir y se frustrará, porque quiera o no, su vida está ligada al mar. La ola puede intentar sobresalir, destacar, crecer respecto al resto de olas, pero nunca podrá separarse del mar. Puede sentirse menos, puede compararse con otra ola más grande aún y sentirse menos, o puede sentirse incluso ninguneada o triste si está en una zona calma y ve a lo lejos como otras olas rompen alegremente. O al contrario, puede tener miedo al ver a esas olas romper y morir, ¿verdad? En cualquier caso, la ola, el mar, el océano por completo no es más que agua. Y es la misma agua. Cualquier gota contiene el sabor de todo el océano. ¿Te dais cuenta? Igualmente, tú tienes la esencia de todo el universo. Si cada gota de agua, si cada ola es el mar, ¿por qué no vas a ser tú el infinito? ¿Por qué no vas a ser tú todo el universo? ¿Bien? Tú no estás separado del resto de seres, no eres independiente del resto de seres humanos ni del resto de seres. Tú eres intrínsecamente uno con todo lo que percibes, porque todo lo que percibes está hecho de ti. Es tu percepción, es parte de tu conciencia. Esto es lo que dice el Advaita Vedanta. Con esta metáfora se suele acercar, ¿verdad?, la gente. Mirad, os hablaba antes de Nisargadatta. Nisargadatta utiliza frecuentemente, como buen hindú, una metáfora acerca del oro. Él dice, la esencia que contiene el oro de un anillo viejo y desgastado es la misma esencia que contiene un colgante o un collar nuevo y brillante. Y sin embargo es cierto que a veces hay que fundir el oro de ese anillo viejo para coger ese oro que contiene, esa esencia que contiene, y con ella forjar una nueva joya, que ahora sí podrá brillar con energía y con fuerza, ¿verdad? Bien, pues lo mismo nos ocurre a nosotros. Tu forma tiene que morir, igual que la forma del anillo. Pero tu forma no es más que tu ego, es tu yo que se cree separado del resto. Y de esa manera, la esencia que contienes y siempre has contenido se podrá manifestar y brillar. Es una metáfora muy bonita. Otra cosa que me viene a mí a la mente cuando se habla de estas cosas
es el concepto de reencarnación. La reencarnación es un invento de las religiones que proviene de algo mucho más antiguo como es el Advaita Vedanta. Hay una metáfora en el Advaita que te dice, debes morir para poder renacer. Pero, ¿quién muere? ¿Quién debe morir? El ego. Debe morir el yo que se cree separado del resto, para que así la verdad surja o resurja, porque siempre ha estado ahí. ¿Lo veis? Además, esto que parece tan complicado, hablar de renacimientos, de reencarnaciones, parece demasiado complejo y demasiado fuera de nuestra experiencia. Y sin embargo ocurre todos los días. No hace falta irnos a otras vidas para que haya muerte y renacimiento. Cada vez que tú mismo, tú misma, dejas de ponerte en el centro de tu atención, cada vez que te olvidas de ti mismo, tu ego muere. Y cada vez que vuelves a situarte en el centro de lo que llamas tu vida, eso es el egocentrismo, tu ego renace. Ojo, lo que tú eres ni nace ni muere como esencia, pero el ego, la creencia de separación, nace y muere constantemente. Bien, pues seguimos un poquito más. Fijaros, lo que quería mostrar con esta imagen es que más olas no hacen más mar y menos olas no hacen menos mar. El mar es el mismo, el mar siempre es el mar. Y esto lo voy a tratar de anclar a vuestros propios sentimientos. Fijaros, el mar puede estar liso o la mar puede estar rizada. Puede estar tranquilo o puede estar furioso. Puede ser agua que fluye o agua que está estancada. Da igual, siempre es el mismo agua. Lo mismo ocurre con nosotros y con nuestros sentimientos. Por mucho que tú quieras destacar, sobresalir sobre el resto, sigue siendo lo mismo que los demás. Por mucho que tú pienses que vales poco, los demás valen exactamente lo mismo que tú. Igual que cualquier ola, igual que cualquier gota de agua. Exactamente igual. ¿Bien? Seguimos con el agua. Hoy es el día del agua. Fijaros, hay gente que dice, no, la metáfora de la ola no me aplica a mí, porque yo veo muy claro que la ola del mar es agua. Veo claro que es lo mismo y yo no soy lo mismo que otras personas, no soy lo mismo que otros objetos que puedo percibir. Bien, vamos a tratar de acercarnos con esta otra metáfora, que es la metáfora del hielo y el agua. El hielo sí parece algo diferente, ¿verdad? Parece algo separado incluso, parece algo independiente. Si no lo veis claro con la imagen, pensad en un cubito de hielo de los que tenéis en la nevera. Es independiente, ¿verdad? No hay agua cerca. Bueno, esto es lo que puede parecer, pero por supuesto no es real, porque el hielo depende de la fuente que lo ha creado, en este caso el agua, y también depende de más cosas, como por ejemplo la temperatura. El hielo es hielo mientras la temperatura le permita seguir en estado sólido. Cuando esto ya no ocurre, si no está cerca, si no está en contacto, de hecho, con la fuente, con el agua, desaparece. Si está en contacto con la fuente, con el agua, entonces retorna a la fuente y se vuelve a convertir en agua. Algo parecido nos ocurre a nosotros. Nos creemos separados, nos creemos independientes, pero somos la fuente y somos parte de la fuente. Fijaros, aquí vamos a dar un paso más, ¿no? Nosotros somos la fuente de todo lo que percibimos y además estamos más allá de todo lo que percibimos. ¿Cómo podemos ver esto? Fíjate, tú eres necesario para que haya mundo, para que haya vida o para que haya experiencia. ¿Cómo puede haber experiencia si no estás tú para sentirla? ¿Cómo puede haber vida si no estás tú para vivirla? ¿Cómo puede haber mundo si no estás tú para percibirlo? En ese sentido, os digo que eres necesario o necesaria para que haya vida o experiencia. Pero a la vez, estás más allá de ella.
¿Por qué? Porque no te hace falta que haya experiencia para existir. Cuando no hay experiencia, también existes, porque tú permaneces, haya o no experiencia. Es decir, a la vez somos la fuente y a la vez estamos más allá de todo lo que percibimos. Sé que esto también es duro. Vamos a poner un par de ejemplos más para ver si conseguimos acercarnos. Pensad, por ejemplo, en la luz. La luz es necesaria para que haya colores. Pero la luz en sí misma no tiene ningún color. Sin luz no hay colores, pero sin colores sigue habiendo luz. Así que la luz es la fuente del color, pero está más allá del color. ¿Veis? Otro ejemplo similar sería el del calor. El calor es necesario para que la madera arda. De hecho, el calor es el que mantiene la llama y la llama consume la madera. Pero a la vez, ese calor está más allá de la llama y de la madera. No hace falta ninguna madera, no hace falta ninguna llama para que exista el calor. Se puede manifestar sobre otros objetos y de otras formas. No hace falta que sea como llama. ¿Veis? ¿Veis que es la fuente? Que sin él no habría llama, ni la madera ardería, pero a la vez está más allá. ¿Bien? Esto es un poco la idea que os quiero transmitir. Nosotros somos la fuente y a la vez estamos más allá. ¿Bien? Pues avanzamos un poquito más. Fijaros, estamos hablando mucho de percepción, pero si yo os pregunto ¿quién percibe? ¿Qué contestaríais? Creo que la mayoría de vosotros, de nosotros, del mundo, respondería yo percibo. Pero fíjate que tú en realidad eres parte de lo percibido. Tú percibes tu cuerpo. Tú ves tu mano, sientes tu mano, percibes tu cuerpo. Igual que percibes tu mente o tus pensamientos. Pero entonces, ¿quién percibe? Demos por hecho que no es el individuo el que percibe. ¿Quién percibe? Bien, la mente narrativa te va a llevar una y otra vez de vuelta al cuerpo o a la mente. Y te va a decir que el único sujeto posible de la experiencia de percepción es el cuerpo o la mente. Y de hecho te va a convencer de que si esto no es así, si no estamos percibiendo con el cuerpo o con la mente, entonces esa experiencia ni siquiera es real. No está ocurriendo. Eso es paranormal. Y sin embargo, ¿qué ocurre con la lluvia? Por eso he puesto esta imagen. ¿Quién llueve? Nadie, ¿verdad? No puedes encontrar el sujeto de la experiencia llover. Pero no por eso es menos real que llueve. No por eso es menos real la lluvia. La única respuesta honesta a la pregunta ¿quién percibe? Es no lo sé. Porque no puedes encontrar el sujeto de la experiencia de percibir. Así que no lo sabes. ¿Qué puedes hacer? Puedes abrir tu mente. Abrir tu mente en el sentido de abrir y salir de tu mente. Ir más allá de tu mente. Porque tu mente no tiene la respuesta de quién percibe. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando sales de tu mente, cuando vas más allá, y de nuevo parece un concepto complicado, cuando es algo que hacemos muy a menudo, alguna vez ya lo hemos comentado en otras sesiones, ese check que hacemos, ¿no? Para decir, sí, soy, me siento, me percibo, yo soy. Esa pequeña pausa que hacemos para hacer ese check, no es un check interno. Algunos nos han enseñado que eso es mirar para adentro. No es cierto. Eso es ir más allá de tu mente. Porque, como decía, en la mente no vas a encontrar la respuesta. Pero cuando vas más allá, entonces eres capaz de percibir. La mente no percibe. El que percibe es real, aunque no encuentres el sujeto de la experiencia que percibe. Daros cuenta. No hace falta que me creáis, pero corroboradlo. Hacer ese pequeño check y ver si es la mente la que razona que sois o que os percibís. Ahí no hay razonamiento, solo hay reconocimiento. Y eso no es mental. ¿Bien? Pues avanzamos otro poquito más.
Y nos queda muy poquito ya, ¿eh? Fijaros, vamos a hablar un pelín de la plenitud, porque de hecho es el título de la charla, ¿no? Decíamos, ¿quieres plenitud? Conócete a ti mismo. Bien, pues vamos a poner de nuevo un ejemplo de la vida animal, en este caso un pez. Si pudierais hablar con el pez de la imagen, quizá os diría algo del tipo, me han dicho que hay una cosa llamada agua, que es la que me permite respirar. Y la estoy buscando, pero no la encuentro. El pez no se da cuenta de que el agua es eso que le rodea en todo momento. Eso que le permite no solo respirar, sino vivir, lo que le permite ser, pero no se da cuenta. Bueno, pues algo parecido nos ocurre a nosotros. Estamos en todo momento rodeados de plenitud, por todas partes y en todo momento, pero no nos damos cuenta. Y si esto de nuevo os parece un concepto muy abstracto, pensad en esta misma mañana antes de despertaros. Cuando estamos durmiendo, somos plenitud. Nada nos afecta, nada nos altera, nada nos preocupa. Somos paz, somos plenitud por completo. Y cuando despertamos, el ego renace con nosotros y entonces empieza a decirnos cosas como, si es que no tengo plenitud, a ver qué puedo hacer para conseguir plenitud. Necesito plenitud. La tuve un momento el otro día y la he perdido. Todas esas cosas provienen, por supuesto, de la mente narrativa. No le hagáis caso. La plenitud está alrededor de todo y de todos. Y está a tu disposición. Solo hay que saber verla. Solo hay que reconocerla. Bien. Pues dejadme que ponga ya la última metáfora, porque quiero hacer un pequeño giro de tuerca adicional, ¿no? Vamos a ver una última metáfora similar a las anteriores, pero le vamos a añadir un elemento adicional. Fijaros, esta es la metáfora de la pantalla y la película. Imaginad que estáis, mismamente frente al ordenador como estáis ahora, ¿no? Entonces, si estáis viendo una película, nada de lo que ocurre en la película afecta a la pantalla, ¿verdad? Da igual si la película es triste, la pantalla no se pone triste. Si la película es bélica, ninguna bala, ninguna lanza altera ni afecta a la pantalla. Da igual. La pantalla es la misma antes de la película, durante la película y después de la película. ¿Veis que nada sobresale en la pantalla? Todas las partes de la pantalla son exactamente iguales. No hay ninguna parte que sea ni mejor ni peor que el resto de la pantalla. A veces ocurre que un trozo de la pantalla puede verse identificado con la parte de la película que hay en esa pantalla, en esa parte de la pantalla. Y entonces puede creerse diferente al resto de la pantalla. Y entonces llegará la comparación y el juicio y el sufrimiento. Pero en realidad, pantalla e imagen son intrínsecamente uno. Eso es fácil de ver, ¿verdad? Tú tienes la pantalla, las imágenes se proyectan sobre la pantalla y ambas son lo mismo. A la vez está más allá de ella, ¿verdad? La pantalla está más allá de la imagen, porque cuando no hay ninguna imagen proyectada sobre la pantalla sigue existiendo. La pantalla es la fuente. Sin pantalla no hay imagen, pero la pantalla está más allá. ¿Veis? Es todo el rato la misma metáfora. ¿Os dais cuenta, verdad? Pero ¿qué ocurre cuando añadimos un elemento adicional que es el espectador? Ahí es muy fácil decir, no, claro, ahí está la pantalla y la imagen y aquí está el espectador. Estoy separado, no soy uno mismo con ellos. Bueno, pues en este caso ya es cuando tenemos que dejar de usar la vía del neti-neti. Neti-neti nos ha ayudado, o nos puede ayudar, a eliminar esas creencias acerca de lo único que creemos ser. Creemos ser tan solo cuerpo y mente. Una vez que somos capaces de ver que eso no es cierto, debemos abandonar la vía del neti-neti y debemos ir más allá del neti-neti. Debemos darnos cuenta de que todo es lo mismo y que sí que es cierto que yo soy la pantalla, yo soy la imagen, yo soy todo. Pero fijaros, qué
qué bien lo dice uno de los grandes del Advaita contemporáneo, se llama Rupert Spira, y él dice algo así como, igual que la pantalla es intrínsecamente una con todas las imágenes, pero a la vez está libre de ella, a la vez está más allá de ellas, porque no requiere de ninguna imagen para existir, tú eres intrínsecamente uno con todas las experiencias que percibes, con todas las experiencias que te suceden, pero a la vez estás libre de todo ello, a la vez estás más allá, porque, como decíamos antes, aunque no haya experiencia, tú sigues existiendo. Todo es lo mismo. La filosofía Advaita insiste constantemente en esto. Y para terminar, dejadme que os muestre una figura que para mí es muy esclarecedora de esto mismo que estamos hablando. Fijaos. Aquí podéis ver la misma metáfora, pero con otros componentes. Aquí tenemos el cuadro, el conjunto del cuadro. Tenemos el cuadro dentro del cuadro. Tenemos las pinceladas. Tenemos el pintor. Tenemos el espectador. Y todo es lo mismo. Si os dais cuenta, el pintor está en el cuadro. El espectador está en el cuadro. Las pinceladas forman el cuadro, pero también al pintor. Cualquier combinación que hagáis es válida. Todo es lo mismo. ¿Lo veis? Ahora cambiad las palabras, ¿verdad? Cambiad cuadro por película. Cambiad lienzo por pantalla. Cambiad pinceladas por imagen. Cambiad pintor por proyector. Y tenéis de nuevo la misma metáfora de la que estábamos hablando hace menos de un minuto. ¿Por qué ocurre esto? Porque todas las metáforas son la misma. Solo hay una metáfora. No hay dos. ¿Veis de nuevo la Advaita? Todas las preguntas que surgen acerca de lo que somos son la misma pregunta. Todas provienen de la misma fuente, no quiero decir causa, de la misma fuente, que es creernos separados del resto. De ahí vienen todas las preguntas, de ahí vienen todos los sufrimientos. No hay dos fuentes. Todo es uno. Tú, la conciencia, el mundo, todo es lo mismo. No hay dos. Em, lo de la pantalla lo había oído, pero explicado con un espejo, Sí, que todo lo sí, que está reflejado en el espejo no afecta al espejo y que somos un poco espejo, ¿no? sí. Efectivamente, como os decía antes, todas las metáforas son la misma. ¿Vale? Podríais utilizar un espejo. En la sesión anterior que di también hablábamos, ¿no? Del agua en calma como espejo. Sí. Hay multitud de ejemplos, pero la metáfora siempre es la misma, porque la metáfora intenta acercarnos a la realidad de que somos todo lo mismo y de que no hay ni división ni separación entre nosotros ni entre nada de lo que percibimos. Pero cuéntame un poco más, Yasmín. La parte del espejo, la veías con mayor o con menor claridad o que cualquiera de estas metáforas que hemos hablado hoy? Cuéntame. Pues no es que la veía con menor claridad, pero no la imaginaba de otra forma. Y pues hoy la he oído de varias formas. Y pues ayuda, ayuda a verlo, ¿no? De forma más clara. Uh-huh. Y de alguna manera te acerca a tu experiencia, porque lo que suele ocurrir con el Advaita, pero también con las metáforas, es que al final resulta muy abstracto, al final nos aleja de nuestra propia experiencia. A mí me gustaría que nos acercáramos a lo que nos sucede a nosotros en el día a día para ver si realmente esto ocurre o no. A estas cosas que he contado hoy,
de alguna manera ocurren en tu experiencia. ¿Hay algo que tú digas, sí, soy capaz de ver que esto ocurre en mi experiencia, en el día a día? ¿O todo lo contrario? Solo, solo cuando medito, hago meditaciones guiadas y hay un punto en cada sesión que el narrador dice, look for the looker, busca el que busca Sí, y da con los dedos así y dice, ahora busca a quien está buscando, a quien está viendo esto. Y claro, no ves a nada porque no hay nada. eso es. Y, y eso es lo que me recordó todo esto. Claro, efectivamente no hace falta estar meditando, pero sí que ocurre muchas veces eso, ¿no? Que hay un buscador y cuando tratas de localizar al buscador, desaparece. ¿Por qué? Ujú, Porque no eres capaz de encontrar con la mente el sujeto de esa experiencia o el sujeto de esa búsqueda, si quieres, ¿no? De nuevo, las palabras dan igual, sea experiencia, sea búsqueda, sea vivencia, sea fluir, da igual. Las palabras solo tratan de describir algo que no es describible. Por eso la mente no puede llegar a ello y no puede describirlo con palabras, ¿no? Porque no hay ese sujeto y nunca lo vamos a encontrar con la mente. De ahí que yo os invitara a ir más allá de la mente. ¿Ves Yasmín, ese comentario que he hecho, en el sentido de que parece muy complicado ir más allá de la mente, pero es algo que hacemos constantemente? ¿Eso lo ves? ¿O te parece que solo ocurre cuando meditas? Ah, me pasa más cuando medito, claro, porque estoy más presente. En el día a día, pues me gustaría, claro, poder alcanzar lo que el estado en el que llego a estar cuando medito, pero cuesta mucho más. Ya el ego está más encargado durante ese tiempo. Mira, has dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Es que cuando meditas estás más presente y es cuando menos curioso, ¿no? Porque eh, presente estamos siempre. Sí, Lo pero que no ¿sabes lo podemos que es quiero no decir? estar. Y creo que sí, creo que entiendo lo que quieres decir. Y aún así, eh, hemos de darnos cuenta de que nuestro propio lenguaje pues, nos lleva a la confusión. Cada vez que decimos que meditando estamos más presentes, empezamos a convertir la experiencia de meditar en algo mejor que la experiencia de no meditar. Es mejor meditar porque estoy más presente. Y otra vez la mente nos está engañando. Las experiencias, ninguna es duradera y en esencia son todas lo mismo. No las hay ni mejores ni peores, ni malas ni buenas. Eso es todo mental. Y, y cuando recurrimos al camino espiritual, ocurre lo mismo. Resulta que en el día a día estás deseando que llegue ese momento en el que haces yoga, meditas o tienes una conversación de otro tipo y de nuevo todas las restantes experiencias parecen peores. ¿Ves? Estamos comparando a ver si llega ya la hora de... ¿no? Y, y es otro engaño, es que muchas veces tenemos un yo que sigue creyendo que está separado, pero se cree más espiritual. Separado y espiritual, las dos cosas. Entonces, bueno, yo te invitaría a tratar de ver esos mismos flashes que puedes ver meditando, verlos en cualquier momento, porque están ahí, ocurren siempre. Esa presencia, tú eres presencia consciente. Cada vez que haces algo que te encanta y que dejas de pensar en ti, no sé, se me está ocurriendo ahora porque es una cosa que yo hago a menudo, que es cuidar de un jardín o de unas plantas. Ahí hay momentos en los que básicamente tú no estás. Y ahí es donde te puedes dar cuenta de que no estás separado, porque al no estar tú, digamos que disminuye la distancia entre la planta y tú.
No voy a decir que te sientas uno con la planta, pero cuando no está el ego, cuando no está la mente narrativa, cuando no está toda la mentalidad sacándote de este momento, llevándote a lo que deberías hacer luego, a lo que deberías haber hecho ya, que estás simplemente cuidando de una planta, la distancia entre tú y la planta disminuye. Es posible llegar a ese punto de fusión con una planta. Bueno, pues probablemente sea posible. No hace falta que nadie intente llegar a eso, pero sí sería muy bueno darse cuenta de que simplemente al desaparecer el yo, ya estamos más cerca de la planta, de la persona que tenemos enfrente, de lo que sea. ¿De acuerdo? No sé si lo veis, Yasmin. Sí, sí. ¿Y cómo te parece de complicado? Pues no lo sé, tendré que verlo. Bueno, yo te invito a explorar, ¿de acuerdo? Simplemente a explorar, pero no solo en esos momentos de meditación. Es que Vale. me ha llegado mucho ese comentario que dices de que fuera de la meditación te cuesta mucho más, porque ocurre lo mismo en mi caso. Yo durante años he estado meditando y ese tipo de experiencias se limitaban al rato en el que estaba meditando. Y poco a poco me he ido dando cuenta, perdón, de que efectivamente en todo momento hay presencia, en todo momento hay conciencia, en todo momento hay cercanía, sino fusión con todo lo demás. Pero tenemos que darle la oportunidad, tenemos que observar, tenemos que explorar. Está viniendo ahora una frase de una de las primeras sesiones que compartí aquí online, ¿no? Que todo ello con las características de un niño, ¿no? Desde la inocencia, desde la confianza, ¿verdad? Yo no comento nada, dice Andrés por el chat. Bueno, conociendo a Andrés, probablemente será debido a la dificultad que encuentre para, para comprender algunos de los conceptos, ¿no? Bueno, mira, me creo, dice Andrés en el chat, lo he entendido todo perfectamente. Y te creo perfectamente, porque yo he hablado de comprensión y tú hablas de entendimiento. Y fijaros, ahí está la diferencia, ¿no? Es lo que hablábamos de la mente o de ir más allá de la mente. La mente entiende, pero no comprende. Se suele utilizar como sinónimos, pero no lo son, ¿no? Y tú entiendes con la mente, pero comprendes con lo que realmente eres. La diferencia es que tú puedes entender algo hoy y mañana cambiar de opinión, pero cuando comprendes algo, es para siempre. Cuando tú tienes un acto, vamos a llamarlo, de comprensión o de reconocimiento, eso ya es para toda la vida. Dejadme que os ponga un ejemplo que me viene ahora mismo a la mente con este tema. Fijaros, cuando un árbol da un fruto, hay un periodo largo en el que primero hay una flor, luego empieza a salir el fruto crece, madura, y hay un momento en el que la fruta cae del árbol, ¿verdad? Y ese momento ya no tiene marcha atrás. ¿Lo veis, verdad? No hay marcha atrás para el fruto que ha caído del árbol. Con la comprensión ocurre algo parecido. Podemos tardar un cierto tiempo en comprender. Podemos primero entender y poco a poco llegar a comprender. Y se requiere una serie de, no sé ni cómo decirlo, no son fases, no son eventos, pero bueno, algo parecido a lo que le ocurre al árbol mientras va generando el fruto. Pero luego hay un momento, un instante en el que se produce la comprensión, bueno, la metáfora que os acabo de comentar, en el que cae el fruto del árbol. Y eso sí que es un instante, nada más. Hola, buenas. Hola, Patricia. No, a mí con la última pregunta esta que has hecho, lo que estaba pensando, ¿no? Que
A ver, es una sensación como de que, como digamos, como si nos hubieran echado en un tablero de juego o sea, es como si viniéramos, ¿no? Estamos hablando de la fuente, como si viniéramos de algún sitio, pero nos han puesto en, sí, como una especie de campo de juego, ¿no? O algo así. Y al final, con toda tu exposición, las metáforas y tal, a ver, a mí lo que me pasa es que me quedo todo el rato como un poco a nivel mental, ¿no? Y ya pues empiezo con esto del tablero de juego y tal, empiezo a pensar, pero entonces, o sea, entonces, ¿para qué todo este circo, digamos, ¿no? ¿Para qué todo este, al final, quiero decir, al final en el día a día tienes que vivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te tienes que relacionar con los demás, con el mundo, estás en sociedad. Entonces, no sé, es un tema muy, no sé cómo decirlo, es muy extraño para mí, pero, o sea, como al final esa doble cara, ¿no? De como este día a día, esta vida, que a mí a veces se me hace como muy, la vida del día a día como, y la gente y yo misma, ¿no? Como se me hace como un poco, ahí no sé cómo expresarlo ahora, pero como que dices, tiene que ser algo más, tiene que haber algo más, no puede ser solo esto, ¿no? Y no sé qué otra cosa te iba a decir. Gracias, Patricia. Me gusta mucho todo lo que estás comentando, porque me da pie a tratar de ver contigo algunos puntos, ¿no? Y muchas de las cosas que has comentado, pues son lo que hemos comentado nada más empezar, ¿no? Esas creencias que tenemos tan asentadas como eso, como que hemos venido a este mundo, nos han puesto en este tablero, el mundo ya existía, o el tablero ya existía y nos han puesto en él. Has hablado de eso, de esta vida, que aunque no lo has pronunciado, pero entiendo cuando hablas de esta vida te refieres a tu vida, ¿verdad? Pues, volvemos a esa creencia de que esta es, bueno, mi vida y yo la vivo en este mundo que estaba antes que yo. Y alguna más has dicho que ahora se me ha ido un poco de la cabeza, pero no importa, ¿no? Porque lo importante quizás ha sido la parte final de tu comentario, que has comentado, tiene que haber algo más. Bien, efectivamente, esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando nos empezamos a cuestionar todas esas creencias, cuando empezamos a ver que en nuestra experiencia algo no va como debiera, cuando vemos que no hay una continuidad entre lo que nos cuenta todas esas creencias que hemos decidido creernos, ¿no? Que hemos aprendido y hemos convertido en verdades, pero no hay, como te decía, alineación entre esas creencias y nuestra experiencia, empezamos a decir, aquí pasa algo. O lo puedes expresar así, tiene que haber algo más. No puede ser que sea simplemente que nos han puesto en este tablero y nos han puesto a jugar, pero en realidad como peones, ¿no? Como fichas separadas y aquí cada uno por su cuenta de forma individual. Eso es lógico que empiece a fallar, ¿verdad? Incluso intelectualmente empieza a fallar. Pero estás en el camino correcto. Cuestionar es el camino correcto, es la vía de la autoindagación. No hay que hacer grandes cursos ni siquiera tener grandes experiencias, solo hay que cuestionar. Y quizás yo os he dado esa pregunta, ¿no? de quién no soy yo,
pero también sirve pues simplemente cuestionarse esas creencias. ¿Realmente estoy en un mundo que me precede? ¿Realmente he venido a este mundo que ya existía? ¿Qué ocurre cuando simplemente me olvido de un problema? ¿Qué ocurre cuando me olvido de una persona? Estamos muy condicionados a pensar que el problema sigue ahí o que la persona sigue ahí. Simplemente nos hemos olvidado porque nos hemos entretenido en otra cosa. Pero esa es la creencia muy asentada que tenemos. La realidad es que cuando te olvidas de un problema, el problema no existe. Directamente no existe. Y si vuelve a tu mente, entonces el problema renace. Es lo mismo que hemos hablado de la reencarnación. Si al final todo es lo mismo. Igual que el yo separado nace, muere y renace, y los problemas nacen, mueren y renacen. Pero no quedan ahí olvidados en un rincón de nuestra memoria. No. Eso no está en nuestra experiencia. ¿Alguna vez has visto tu memoria? ¿Alguna vez has visto tu mente? Eso es algo que nos han enseñado y que tú has decidido creer. Tú y todo el mundo, incluido yo. La realidad es que cuando un pensamiento de un problema, por ejemplo, se desvanece, es literal, se desvanece y desaparece. Y no hay ese problema nunca más, a no ser que lo vuelvas a traer a la mente. Y eso no es algo que hagas tú, eso es algo que sucede. Pero es lo mismo que esa sensación de yo mismo, ¿no? Aparece y desaparece sin que tú juegues ningún papel. ¿Os acordáis? En otra sesión hablábamos de los deportistas de élite, ¿no? De Nadal, os ponía el ejemplo de Nadal, os decía, cuando mejor juega Nadal es cuando él no está, es cuando se olvida de sí mismo y está simplemente en la acción de jugar. Ya cuando tiene que recordar cómo va el marcador, ahí es cuando recuerda que él es Nadal, que está jugando un partido de tenis y que van 30-0. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier problema, cualquier sentimiento, en el momento en que te olvidas de él, no solo desaparece y deja de existir, sino que vuelves a sentir plenitud. Igual que Nadal juega con plenitud cuando se olvida de sí mismo, nosotros somos plenitud cada vez que se desvanece ese pensamiento o ese sentimiento. Es así de simple. Pasa que parece muy complejo, pero es tremendamente simple y nos ocurre muchas veces todos los días. Pero lo descartamos, lo pasamos por alto. Es como si dijéramos, esto no es importante. Y de hecho ocurre tanto que lo normalizamos. Y eso ya es un aspecto normal de nuestra vida y no le damos ninguna importancia. ¿Lo veis? Y en realidad son momentos de auténtica plenitud. Son momentos de comunión con lo que realmente eres. Desde luego ahí no hay mente narrativa. Cuando vuelve la mente narrativa, vuelves al problema. Vale, Carlos, pero al final, a ver cómo te digo esto. O sea, quiero decir que no nos vamos a quitar de un plumazo esa forma que tenemos de vivir con nuestra mente, emociones, sentimientos, recuerdos y tal, ¿no? O sea, entiendo que, porque yo lo que estamos diciendo de cuando te conectas, digamos, ¿no? Cuando, digamos, cuando estás bien y se puede decir que como que te sientes otra vez en la fuente o estás bien, estás en plenitud. Yo lo he tenido, pero en momentos muy pocos a lo largo de la vida y como muy fugaces, ¿no? Pero sé lo que es eso, o sea, sé que, digamos, que eso me está esperando ahí detrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sé que lo hay o sé que soy también aquello, ¿no? Pero... Patricia, porque aquello de que está detrás ya vuelve a ponerte en esa situación ideal, en ese momento ideal futuro que ahora no tienes y te hace pensar que ahora ni eres plenitud, ni la tienes
y probablemente que la necesitas. Es que nuestra Eh, forma de expresarnos al Me final hace, es... me hace creer, dices que lo necesito también, ¿no? Como si no lo tuviera ya Esto conmigo. no lo puedo asegurar, pero desde Sí, luego si es algo que deseas, pues al final se crea una necesidad. sí, pero a lo que yo iba es que, o sea, al final yo creo que se trata de, en vez de vivir, por ejemplo, como es mi caso, que yo normalmente vivo en el otro, de esta otra manera, que es que según has ido haciendo la exposición, también estaba pensando en lo de la rueda de hámster, ¿no? Que es como que también se nos hace creer que si te metes en cierto tipo de trabajo, cierto tipo de entorno, de dinámicas y tal, pues te metes en la rueda, cierto tipo de sistemas y tal, te metes en la rueda del hámster y tal. Pero yo estaba viendo todo lo que estabas hablando de cuando estamos ahí con nuestros pensamientos, nuestras ideas del mundo, de la vida y tal, como precisamente esa rueda de hámster donde al final, si quieres, puedes estar siempre ahí metido, ¿no? O sea, al final, yo también con cambios que estoy haciendo me doy cuenta, me doy cuenta de que la rueda de hámster no es, pues eso, no lo puedo poner en un trabajo, en una empresa donde no me, pongamos que no me valoran lo suficiente o sea, al final es algo que lo tengo yo, digamos, o yo sola me meto ahí, ¿no? Y entonces, para no estar tan metida ahí, sino estar más al lado de la fuente o en esa plenitud, al final, o sea, no te vas a quitar lo otro de un plumazo, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de que al final ¿no? Te disuelvas en la fuente y ya, ¿dónde estás? O sea, no sé cómo decirlo. No, a ver, déjame que aclare un par de puntos. No puedes, ¿vale? Aunque quisieras, digamos, soltar todo esto de un plumazo, no puedes, ¿no? No solo no puedes, sino que no es necesario. Tú estás viviendo, ¿vale? Y en la vida ocurren cosas. Como decía antes, la mente es la que las categoriza como buenas o malas. Las cosas simplemente suceden. Y no tiene, en realidad no tiene ningún sentido tratar de desvincularse de todo lo que ocurre en este mundo real, vamos a llamarle, y tratar de ir a la plenitud como si la plenitud fuera otro mundo. Es que veo un poco en la forma de expresarte que claro, es que todos tenemos mucho condicionamiento en este sentido, ¿no? Y parece que está este mundo horrible, que de vez en cuando te da alguna alegría, y luego debe estar ese otro mundo maravilloso de la plenitud y de la espiritualidad, o cada uno como lo quiera ver, o el cielo, y no es así. Como os decía, todo es uno, no hay dos, y tú no tienes que encontrar la plenitud, tienes que reconocerte como plenitud, incluso en los momentos en los que no sientes plenitud. Lo que yo te puedo decir en mi propia experiencia es que yo voy viendo que detrás de todo momento, sea categorizado por mi mente como sea, bueno, regular o malo, detrás hay una paz, hay una ausencia de conflicto que no deja que esa categorización vaya más allá y me afecte, ¿de acuerdo? Y eso, cuando ves eso ya es plenitud. No hace falta que la plenitud salga con una espada y rompa el momento que tú consideras negativo. No se trata de nada parecido. Simplemente es, como veíamos en la sesión anterior, es sentir calma en plena tormenta, porque a pesar de la tormenta siempre hay algo, siempre hay una parte de ti que está en calma. Siempre hay una parte de ti que está plena, que se siente plena. Es un poco, fíjate, cuando hablábamos de la pantalla, os decía que si la película es triste, la pantalla no está triste. La pantalla no se ve afectada por la tristeza de la película. Eso es un poco lo que tenemos que ir viendo. Que cuando nos pasan cosas que nuestra mente categoriza como malas, siempre hay algo
una parte de nosotros que no lo considera malo, que no entra en conflicto con eso que está ocurriendo. Y eso es la plenitud. La plenitud no es nada que tengas que conseguir. Simplemente tienes que reconocerla en ti. Y cuidado, no dentro de ti. Está más allá de la mente. La mente es la que te categoriza lo que te ha sucedido como bueno, como malo. Pero más allá de la mente, en ese check que podemos hacer, está la plenitud. Pero no es un lugar. ¿Entendéis, verdad? No hay que derribar el muro literalmente. Se ha hablado al principio, ¿no?, de derribar el muro que tu mente crea, ¿no?, entre tú y la conciencia. Pero no vuelve a ser una metáfora. Está en todo momento en nosotros. Y es fácil verlo, porque cuando estás en un conflicto, hay un momento en el que de repente dices, bueno, y el conflicto se va. Y ese momento puede llegar después de muchas fases del conflicto. Pero cuando llega es porque realmente se ha desvanecido el conflicto. Y lo que queda, lo que permanece, lo que siempre ha estado ahí, es esa plenitud en el sentido de estar bien. De nuevo, muchas veces nos ocurre que identificamos la plenitud con ese momento maravilloso, con esa sensación increíblemente buena. Y no, si se considera buena o maravillosa, vuelve a estar categorizada por la mente narrativa. Eso no está más allá de la mente. Lo que está más allá de la mente es indescriptible, no se pueden poner palabras, pero es algo parecido a un pequeño gozo. No puedo explicarlo, pero no es un gran gozo. Es simplemente esa calma, ese estar bien, ese estar tranquilo y nada más. Y eso está siempre, Patricia. Sí, no, sí, yo eso, cuando te digo de que lo he tenido en muy pocos momentos, sí, creo que estamos hablando de lo mismo y lo que sí quería comentar es que lo que tengo claro es que en ese momento no estaba la mente dando por saco. O sea, eso lo tengo clarísimo, porque precisamente yo estoy siempre como muy enchufada ahí al rollo de la mente y si de algo se podía decir que se caracterizaba ese momento, era de que ya no estaba en el rollo mental, ¿sabes? La mente narrativa no estaba dándolo todo, ¿verdad? O sea, y es eso, que no se puede, es como que no puedes explicar lo que ha pasado, ni exactamente, no, es eso, describirlo, sí. Es que en cuanto intentas describirlo o explicarlo, vuelves a la mente. Entonces ya vuelve la narración. Y si tenías un momento de calma o de plenitud, se va. No sé si os dais cuenta. Está entrando ahora Álvaro, un pelín tarde, pero bueno, le damos la bienvenida igualmente. Hola Álvaro, buenas tardes. Y seguimos hablando un poco, ¿no? Sí, nos nada, quedan, Álvaro, apenas unos minutos, pero bueno, eres por supuesto bienvenido. Pues sí, hablábamos un poco de eso, ¿verdad, Patricia? Que es que siempre tratamos de justificar, de explicar todo lo que nos pasa, tanto lo bueno como lo malo, incluso la calma, incluso esos ratos de calma, de tranquilidad o de plenitud, la mente también las hace suyas, entonces lo utiliza para sentirse bien. Y dice, oye, qué bien me he sentido este último rato. Mentira, si no estabas. O sea, por un momento vamos a humanizar a la mente, ¿no? Como si fuera alguien que durante un rato no ha estado y de repente vuelve, ¿no? Vamos a suponer que es alguien que sale de la habitación. En el rato que no está en la habitación hay una paz y una tranquilidad enorme. Y de repente entra otra vez a la habitación y te dice, oye, qué paz, ¿verdad? Hemos pasado un rato de paz. Y dices, pero si tú no estabas, ¿qué paz? ¿Cómo sabes tú la paz que teníamos si tú no estabas? Bien, de nuevo es una metáfora, pero así funciona. La mente llega a posteriori y dice, qué bien me lo he pasado, qué mal me lo he pasado, qué tranquilo he estado, qué nervioso, qué rato de nervios he pasado. Pero todo eso ocurre después. En este preciso momento,
No hay nada de eso. Y eso es lo importante, que veáis que la plenitud es la totalidad de este momento. Y tú eres la totalidad de este momento. Tú eres la plenitud. Y no hay más. No hay nada más. Solo hay conciencia infinita. Eso es el Advaita. No hay dos. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Bueno, quedaros si queréis con ese ejemplo también de la maduración de un fruto en un árbol. Por mucho que se habla de que la felicidad, de la iluminación, la conciencia, todo está en este momento, permitíos que haya, bueno, pues un lapso en el que estás tratando de comprender, estás llegando a comprender, pero sí que llegará ese momento en el que, igual que la fruta cae, vosotros llegaréis a la comprensión de lo que realmente sois. Lo malo de abandonar estas vías y centrarse en el entretenimiento o en las experiencias maravillosas que nos vende el desarrollo personal, lo malo de ir por ahí es que al final ese cuestionamiento seguirá el resto de la vida. Seguiremos siempre cuestionándonos qué más hay, tiene que haber algo más, esto no puede ser todo, de verdad estamos aquí como peones, todo eso que hemos comentado hace unos minutos. Eso no cesará hasta que prosigas por la vía de la autoindagación hasta llegar a ese punto de comprensión. Y claro, te dicen, no, es que es en este momento, esto solo puede ocurrir en este momento. Bueno, cuando ocurra, ocurrirá en un determinado momento y en ese momento te darás cuenta de que todos los momentos anteriores no eran tales. Pero bueno, cuando llegue ese momento, ¿vale? Vivimos una vida de seres humanos y, bueno, pues en esa vida de seres humanos existe el tiempo, como existe el espacio, y no podemos abstraernos del espacio y del tiempo mientras nos consideremos una persona. El día que comprendes que no eres una persona, sino que eres conciencia, pues todo eso desaparece. Pero bueno, no intentemos conseguirlo ahora mismo porque nos han dicho que solo existe este momento. Es que si simplemente lo intentamos porque nos han dicho que solo existe este momento, eso también es una creencia. Me tengo que creer que solo existe este momento. Así que no os lo creáis. Simplemente autoindagar. Y la promesa, hasta que vuelve a ser una promesa de la mente narrativa, es que cuando llegue ese momento, lo comprenderás todo. Pero cuando llegue ese momento y lo comprendas todo lo demás dará igual. Una frase muy típica de Balsekar, que es otro de los grandes de la Advaita, que dice, nada importa. ¿Qué más da? Cuando te iluminas, cuando comprendes lo que eres, todo lo demás no importa. ¿No? Y eso no es pasotismo, ¿eh? Es simplemente darte cuenta de que todos tus recuerdos, todas tus imaginaciones no importan y lo único que importa es este momento. Y tú eres este momento. Pero no tengáis prisa. Llegará cuando tenga que llegar. Que si no sería un intento de control. ¿Y quién controla? La mente. La mente narrativa intenta controlar. Lo que tú eres no intenta controlar. Lo que tú eres no entra en conflicto con nada. Lo ponía en la introducción cuando he enviado los flyers, ¿verdad? Si alguien quiere dirigir la orquesta de tu vida, tu conciencia va a decir, vale. Tu conciencia no quiere la batuta, porque no entra en conflicto con nadie. Cuando llegas a la comprensión, te das cuenta de que no hay batuta, de que no hay orquesta. Entonces nada importa. Solo eres conciencia. ¿Bien? No es un lugar, pero es como muy bonito, ¿verdad? Para la mente es un lugar muy bonito, pero sigue siendo categorización de la mente.
Simplemente es. Hay tantos momentos, muchos más de los que pensáis, tantos momentos en los que estás fuera de ti, más allá de ti, y te sientes pleno, que cuando dices, Patricia, que eso te ocurre en nada, muy poquitas veces, estoy seguro de que no es cierto, pero lo pasas por alto. Y simplemente una conversación en la que estás a gusto, eso es un momento de plenitud. Y no es un momento de este momento, fíjate, ¿no? Una conversación que puede ser, bueno, larga, ¿no? Y de repente dices, oye, se me ha pasado el tiempo volando, o viendo una buena película. Hay miles de ejemplos, yo diría infinidad de ejemplos, en los que el tiempo parece no existir. Decimos, oye, ¿qué relativo es el tiempo? Claro, es que deja de existir el tiempo. No eres consciente del tiempo. Todo esto nos ocurre de verdad, a diario, a diario. Sí, pues lo que tú dices de que ni siquiera soy capaz de verlo ahora mismo, ¿no? Pero, o sea, de reconocer todos esos momentos porque los otros se suceden más, ¿no? Pero es verdad, seguramente es verdad lo que tú dices, que es mucho más de lo que yo estaba diciendo en ese momento. No trates de verlo. En el momento en que intentas o tratas de verlo, ya estás otra vez en la mente. Todos esos momentos, como bien has dicho antes, tienen una cosa en común, y es la ausencia de la mente narrativa. En cuanto hay narración, ya no estás en ese momento. Es una forma de hablar, porque el momento siempre es, pero te saca, la mente narrativa te saca de este momento, y entonces parece que son pocos momentos, o que duran poco, o mil historias que te cuenta tu mente. Simplemente disfruta. Y cuando te llegue esa narración que te diga, oye, qué bien me lo he pasado haciendo referencia a algo supuestamente pasado, date cuenta de que en todo ese rato la mente no estaba. Y poco a poco se irá creando en ti la costumbre, digamos, o algo parecido a una costumbre de verlo cada vez antes, cada vez con más claridad, hasta que un día la fruta caiga del árbol. Entonces no habrá marcha atrás. Entonces ya la comprensión será infinita y atemporal. Y tú eres comprensión infinita y atemporal. Pero no lo ves. No lo ves en todo momento. Hay muchos momentos en los que lo ves o directamente lo vives. ¿Eh? Gracias, Carlos. Nada, a ti, Patricia.